Entrevistas en Tecla Noticias. Muy bien, amigos, estamos de regreso con más de Tecla Noticias cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana con 4 minutos. A esta hora ingresamos ya a nuestro segmento de entrevistas y a través de la plataforma Zoom ya se encuentra el doctor Andrés Páez. Él es analista político y hoy estaremos hablando, señores, acerca de los últimos acontecimientos que se han suscitado en nuestro país. Mi estimado doctor, primero, saludos desde la provincia de Santa Elena y agradecerle por haber aceptado la invitación que le hiciera a nuestro medio de comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días. Les saluda María José Solís y Jesús Bernabé. María Belén y Jesús, un placer poder compartir con ustedes y con la gente de la provincia de Santa Elena en esta mañana. Muy bien, mi estimado doctor, y para poder en este caso hablar un poco acerca de la coyuntura nacional, es importante conocer cuál es su opinión acerca de estos últimos acontecimientos que se han suscitado en nuestro país. Hablemos específicamente acerca de estos allanamientos que se realizaron tanto en la provincia de Pichincha y en la provincia del Guayas, donde una de las casas que fue allanada es de Luisa González. Esto es referente al caso Caja Chica. ¿Cuál es su lectura al respecto, mi estimado doctor? En el año 2006, la primera campaña de Correa, yo fui candidato a diputado por Pichincha y también gané esa elección. Recuerdo claramente que un día, luego de un recorrido en el norte de la ciudad, en la zona de la Real Audiencia, en la parte próxima a la salida ya a la Panamericana Norte, luego de ese recorrido regresé a la sede del partido y hablé con el presidente Rodrigo Borja, que también era el presidente del partido en ese entonces, y le dije que me llamaba mucho la atención la cantidad de recursos que había en la campaña de Correa, que era impresionante el derroche, que era verdaderamente desbordante la cantidad de dinero que había en esa campaña. Y el presidente Borja me dijo, es un tema que nos invita a meditar. Y efectivamente, así fue. Siempre ha habido un derroche de recursos en todas esas campañas, pero los consejos electorales han estado controlados por el correísmo. Hace poco, el presidente de la República, Daniel Noboa, expresó que existe información por parte del gobierno de los Estados Unidos de que la dictadura de Maduro ha estado procurándole dinero al correísmo. De hecho, dos de los investigados son dos exministros de Finanzas de Correa que viven en Venezuela y que son, válgame Dios, asesores económicos de la dictadura. Y Correa en una entrevista también reconoció ser asesor de la dictadura de Maduro. Y se conoció el dato también de que efectivamente había un dinero que estaba él recibiendo como consecuencia de eh, eh, como consecuencia de los servicios que él presta. Y se hablaba de más de $100,000. Entonces, efectivamente hemos estado encarando una realidad de que al parecer han habido recursos de la dictadura venezolana inmiscuidos en la política ecuatoriana y en el financiamiento de las actividades del partido de Correa. Por lo tanto, la Fiscalía lo que ha hecho es un allanamiento en aras de conseguir los hallazgos, porque yo sí quiero, Marisol, decir una cosa que es importante. La Fiscalía no actúa por locos, no actúan desaprensivamente, no se precipitan a hacer una diligencia sensible que es un allanamiento. La Fiscalía debe tener suficiente información para haber procedido de esa manera. Y ahora lo que les corresponde es simplemente a los procesados dar explicaciones del origen de ese dinero. Nada más permítame hacer un último comentario sobre este tema. Como no
pudieron meterme a la cárcel a mí durante los 10 años del Correato. A pesar de la miserable, cruel, inclemente persecución que mi familia y yo vivimos durante todo ese periodo. Quiero recordar que en el año 2018, me parece que fue septiembre, el domicilio de mi hermano, de uno de mis hermanos, fue salvajemente allanado. Eran alrededor de 80 personas, con chalecos de antinarcóticos, decían antinarcóticos aquí. Todo esto fue armado por el fiscal de ese entonces, Carlos Vaca Mancheno, de triste recordación para el país. Arrasaron con toda la casa de mi hermano, porque no es que fueron solo a allanar, fueron a destruir toda la casa. Rompieron absolutamente todo lo que encontraron a su paso, no quedó nada en pie. Pueden ustedes imaginarse que hasta retiraron las tejas del techo, simplemente por el propósito de hacer daño. Uno de los funcionarios de fiscalía que olía a alcohol le dijo tonterías a mi cuñada. Mi sobrino, que estaba en las gradas y con su mascota, fueron maltratados por un empleado de la fiscalía a órdenes de Carlos Vaca. Cuando uno de los miembros de la fiscalía se robaba cosas y se metía debajo del chaleco, tuvo que intervenir una persona de la policía y decirle: señor, aquí no hemos venido a robar, devuelva las cosas que se está llevando. Después le llevaron y le pararon afuera del mercado, perdón, del estadio de Tumbo, a las 4 de la mañana, en pijama y descalzo. Y luego le llevaron a la fiscalía y le metieron en una celda con una banda de 15 peligrosos delincuentes que finalmente fueron los que le cuidaron a mi hermano en medio de semejante peligro cuando le querían hacer daño. Le tomaron fotos y publicaron en todas las redes sociales que usted puede imaginar. Y ahora resulta de que se quejan porque les han tomado una foto durante el allanamiento. Revise por favor mi cuenta de X, Twitter, y ahí publiqué la foto de mi hermano, porque mientras se hacía el allanamiento le tomaban fotos y subían a todas las redes del correísmo. Ahora resulta que se quejan porque han subido una sola foto. Perdone la digresión de carácter personal, pero a veces es importante graficar este tipo de situaciones, convivencias dolorosas, pero que finalmente fueron superadas. Mi hermano fue declarado inocente y estamos siguiendo el respectivo juicio en contra del Estado por el daño provocado a mi familia. Qué bueno, mi estimado doctor. Ya que topábamos el tema del trabajo que realiza la Fiscalía de nuestro país, bueno, hay ciertos rumores, mi estimado doctor, de que Santiago Díaz, quien hoy por hoy está en prisión y ante el abandono de sus cuidadarios, recordemos que fue expulsado del movimiento de la Revolución Ciudadana, sería él quien estaría colaborando con la Fiscalía General del Estado, mi estimado doctor. Yo no descartaría de que esa situación sea verdad. Hay que comprender que una persona que está siendo procesada busca por todos los medios de que la pena que le van a imponer sea la más baja posible. Santiago Díaz está siendo procesado por un delito muy grave, que es violación. De todas maneras, él ofrece la cooperación eficaz, pero por delitos que son diferentes. Lo único que eso le podría ayudar a Santiago Díaz es el no ir a estas nuevas cárceles que son de alta seguridad construidas por el gobierno. Una ya terminada en su provincia y entiendo que hay otra que está siendo construida también en Santa Elena. Tal vez buscan un beneficio penitenciario de esa naturaleza. Y yo podría quizá pensar en voz alta de que una cooperación por ese lado es muy posible por parte de Santiago Díaz, porque en definitiva lo que está haciendo el Estado es tratar de encontrar cuáles son las fuentes de este extraño financiamiento, porque es evidente
de que en todo el país el derroche de recursos ha sido verdaderamente asombroso por parte del correísmo en cada campaña electoral, y no solo en las campañas electorales, sino durante todo el tiempo de sus actividades. Entonces es muy posible de que Santiago Díaz, a cambio de un beneficio penitenciario, esté abriendo la boca, porque además hay que recordar que Santiago Díaz es una caja de Pandora, es uno de los personajes que más conoce sobre los entretelones del correísmo por las altas funciones que ha ocupado dentro de ese movimiento y por su cercanía total con el exdictador. Entonces, estoy seguro de que Santiago Díaz puede ser una fuente de información como lo está haciendo en este momento. En los casos relacionados con la Administración de Justicia, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que a cambio de ser trasladado desde la cárcel de Santa Elena hasta la cárcel 4 de Quito, ha sido su cooperación eficaz y de lo cual seguramente se sabrán muchas otras cosas. Permítame añadir lo siguiente. ¿Recuerda usted la incursión a la Embajada de México por parte de la Sí, fuerza pública para evitar que el prófugo de la justicia, en ese entonces Jorge Glass, se huya del país? sí. En esa incursión le retuvieron por parte de la Fiscalía 2 tablets y 2 teléfonos celulares y una computadora portátil. Usted y yo nos imaginamos qué nomás puede haber allí. Entonces, puede ser que también lo que está haciendo la Fiscalía con esos allanamientos sea consecuencia de lo que encontraron en ese material, en esos teléfonos y en esas computadoras. Mi estimado doctor, y si hablamos también de los temas mediáticos, específicamente de las figuras del correísmo, estamos ya a 2 días de este 31 de enero, donde se llevará a cabo también una nueva audiencia de juicio por el caso AAA, en el que está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La fiscalía, como es de conocimiento público, está investigando desde el mes de diciembre del 2024 el presunto delito de almacenamiento, de transporte, de envasado, de comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. Hace días anteriores, en una entrevista reciente, el director ejecutivo de la ARCH dio a conocer de que, bueno, se van a tomar cartas en el asunto para que una vez más esta audiencia no se diluya. ¿Cuál es su lectura referente al tema del caso AAA, donde podemos observar que una figura del correísmo está involucrada también en este caso que se ha hecho mediático a nivel nacional? Yo creo que es importante explicar a la ciudadanía en qué consiste este caso. Cuando una persona tiene un vehículo o una motocicleta, se acerca a una estación de gasolina y al cargar el combustible tiene que proporcionar su cédula de identidad o le registran la placa del vehículo o de la moto. Entonces, eso entra a unas estadísticas que reflejan cuánto es el consumo mensual de gasolina o de diésel que usted tiene en su vehículo o en su motocicleta. Cuando se advierte que el consumo está fuera del promedio, Arch procede a hacer una investigación, porque es precisamente una agencia de regulación y control. Entonces, lo que sucede es que encontraron varios vehículos de diferente tamaño que reportaban cantidades sobredimensionadas de combustible, que era imposible que hayan cargado semejante cantidad de combustible. Y como era algo irregular, comenzaron una investigación y concluyeron que ese combustible estaba siendo vendido en ciertas estaciones de gasolina. Y concluyeron luego que esas estaciones de gasolina pertenecen a un grupo económico importante que está liderado por el alcalde de Guayaquil, su hermano y creo que parientes cercanos de él. Esto es trasladado a la fiscalía y la fiscalía inicia un proceso penal de investigación. En este momento se ha terminado ya la parte investigatoria, ahora se pasa a la parte indagatoria y estamos ya por iniciar la parte en donde ya el alcalde de Guayaquil tendrá la oportunidad de responder a los cargos que la fiscalía le va a formular, o le ha formulado ya, creo yo.
Entonces, este es el momento en el que el país va a escuchar las razones con las cuales el alcalde de Guayaquil va a buscar desmentir las acusaciones que se le han formulado. Para eso están los juicios. Yo siempre he dicho, nunca la justicia debe ser un instrumento para perseguir, porque a mí me persiguieron con la justicia en la mano. Lo hicieron con Fausto Cobo, con Fernando Villavicencio, con Clever Jiménez, con Lourdes Tibán, que fuimos los que en definitiva estuvimos frente a la oposición al correísmo. Pero en este momento que vivimos una nueva etapa, yo auguro de que la justicia no sea utilizada como un elemento de persecución. Tampoco justifico que se diga que si es que se ha hecho algo incorrecto, se acuda a la muletilla de soy perseguido político. Por eso yo creo que es muy saludable para el país que exista este juicio y que ahí el país pueda conocer las acusaciones de la fiscalía, los argumentos por parte del alcalde de Guayaquil, que se contraste esa información y que los jueces tomen una determinación en el marco del derecho. Eso es lo que está pasando con el caso AAA. Muy bien, mi estimado doctor. Permítame, por favor, unos segunditos que voy con una Encantado. recomendación y regresamos con usted. Encantado. Atención amigos, esta recomendación importante, mucha atención, llegar a tiempo a pagar el agua después del camello cuesta. Para eso existe Mi Banco, de Banco del Pacífico, para que ya no te cueste tanto, hazlo en tu tienda, tu farmacia o en tu ferretería, que ahora es Mi Banco. Muy bien, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Ahora, mi estimado doctor, hablemos de las noticias positivas de nuestro país y hablemos de los indicadores económicos. El riesgo país bajó a 413 puntos tras el retorno de Ecuador al mercado de capitales. Y yo quería consultarle a usted, mi estimado doctor, cómo evalúa, cómo califica el trabajo que viene realizando el presidente Daniel Noboa y ahora estas nuevas cifras de indicadores económicos de nuestro país. Esos indicadores económicos reflejan de que algo bueno se ha hecho con la economía, porque no son cifras ni que se puede inventar el gobierno, ni que tampoco quienes las fijan las van a cambiar o a modificar. Son cifras que vienen de analizar algunos factores de la economía que les permite a los técnicos aterrizar en un número determinado. Un riesgo país tan alto del Ecuador, luego de los 10 años de la década saqueada, luego de los gobiernos de Moreno y Lasso, un riesgo país tan alto que ha venido bajando, es una señal positiva porque significa que la economía del Ecuador está mejorando y que eso abre la posibilidad real de que los inversionistas de fuera miren al Ecuador como una real opción en la cual invertir su dinero. Eso también nos abre las puertas en el mercado de capitales del mundo para poder acceder a créditos que nos permitan mejorar la economía a través de la inversión en los aspectos de carácter social que son inaplazables. Esto alienta la solidez de la economía y también de la dolarización, que es fundamental para el Ecuador, porque sin duda, 25 años después, la dolarización se ha convertido en un pilar del Ecuador, en donde hemos encontrado en la dolarización un gran aliado y un dique para que los desbordes de gobiernos como la dictadura de Correa no hagan más daño del que hicieron. Entonces, si es que la economía está bien, yo creo que todos debemos alegrarnos y debemos tener una actitud de generosidad con el gobierno, de generosidad con el país y alentar de que efectivamente que al gobierno le vaya bien, porque a todos nos interesa que le vaya bien, y alentar de que al gobierno, en definitiva, le ayudemos todos, al menos con tolerancia, al menos con comprensión, porque en tan pocos meses no se pueden resolver todos los problemas.
En tan pocos meses no se pueden resolver semejantes problemas que están acumulados desde tantos años atrás. Y sí creo que una dosis de generosidad de todos nosotros será una contribución patriótica y cívica a los propósitos que con mucho civismo el gobierno lleva adelante para poder mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Doctor, antes de finalizar esta entrevista, es importante que usted nos pueda brindar también su opinión acerca del trabajo que se viene realizando por parte de las autoridades de control, de los ministros. Tenemos el ministro del Interior, John Reinberg, tenemos al ministro de Defensa, Lofredo, y el presidente también, el presidente Daniel Noboa, acerca de cómo ellos están combatiendo al crimen organizado, porque esa es una de las preocupaciones que tienen los ecuatorianos acerca del índice de inseguridad que se vive actualmente en nuestro país. Pero en una entrevista reciente que tuve la oportunidad de creo que fue ayer en un medio digital que usted mantuvo, un medio radial, usted comentaba de que el presidente Daniel Noboa no tiene una varita mágica como para que todo esto se solucione de la noche a la mañana, mi estimado doctor. Sí, y yo me ratifico en esa apreciación. No tiene una varita mágica para resolver las cosas de la noche a la mañana. El presidente de la República es un ser humano y su equipo son seres humanos con limitaciones, con virtudes y con defectos, como lo somos todos. Lo que están haciendo el ministro de Defensa y el ministro del Interior merece el aplauso de los ecuatorianos, porque ellos están arriesgando su propia integridad y la de los suyos para enfrentarse con grupos que son tremendamente peligrosos y que han asolado las vidas de los ecuatorianos. Creo yo que es fundamental que nosotros también miremos con un ojo de optimismo lo que están haciendo, porque no es una guerra fácil con aproximadamente 40,000 personas que en el país tienen armas y pertenecen a estos grupos criminales, que además es la más dolorosa herencia que nos dejó el correísmo. Entonces, es un llamado a la conciencia nacional para entender que 40,000 personas armadas y con armas de gran calibre en la inmensa mayoría de casos equivale prácticamente a nuestras Fuerzas Armadas, que son algo así como 55,000 hombres. Por lo tanto, creo yo que es importante que entendamos que esta lucha es tremendamente compleja, porque nuestras fuerzas del orden se enfrentan no solo a personas que están dispuestas a disparar sin el menor escrúpulo, sino que además se enfrentan con otra herencia maldita del correísmo, que son las leyes prodelincuenciales, comenzando por el garantismo chavista en la Constitución, las leyes que constan en el Código Penal, que en definitiva son las que han servido como un escudo para que hayan sucesos como el que acaeció en Santa Elena, me parece que hace 3 o 4 días, en donde un repartidor de gasolina que había contribuido a que un delincuente sea apresado, como el juez lo liberó, regresó el delincuente y lo victimó. Entonces nuestras fuerzas del orden tienen varios enemigos. Tienen más de 40,000 personas armadas operando en el país. Tienen grupos criminales internacionales alimentando a estos grupos que operan en el país. Tienen leyes y una norma constitucional y varias normas constitucionales que les apoyan en la tarea criminal. Tienen ciertos, no son todos, porque yo conozco jueces y fiscales de primera y puedo dar sus nombres, pero hay ciertos jueces y fiscales que colaboran con la delincuencia, lo cual también es real. Un aparato de justicia en muy malas condiciones, con mucha crisis. Entonces, enfrentan muchos enemigos nuestras fuerzas
Armadas y nuestra Policía Nacional. Por eso es importante que nosotros respaldemos, porque ellos están librando una guerra desigual, porque mientras nuestras Fuerzas Armadas actúan en el marco del derecho y apenas por ahí un disparo que echan, inmediatamente son sojuzgadas, las otras fuerzas actúan al margen del derecho, al margen de la ley, al margen del interés público. Esta parte creo que es importante posicionar. Nuestra fuerza pública y el gobierno están luchando por la colectividad, luchando por la sociedad y por el bienestar de los ecuatorianos. Los otros solo buscan un provecho personal y no les importa la ley, la norma, no les importa el interés de los ecuatorianos, sino únicamente su propio provecho. Por eso creo que es menester apoyar a la fuerza pública y seguir comprendiendo con un acto de generosidad con el país que no tienen en el gobierno una varita mágica para resolver este problema de la criminalidad que se inicia en enero del año 2007 con la posesión de Correa en el poder, porque desde el 15 de enero del 2007, fecha en que se posesionó Correa como presidente de la República, comenzaron también los tratos con los grupos criminales que tomaron cuerpo y 18 años después estamos viendo las consecuencias que yo fui uno de los que advertí de ellas en el año 2007. En el año 2007 yo dije, esto de izquierda no tiene nada, esto es fascismo, este es un gobierno que está abusando y casi me bañan en sangre por decir lo que decía. Resulta, María Sol, que casi 20 años después el tiempo me dio la razón, desgraciadamente, porque no quería ver esta situación en mi país. Pero esto es lo que tenemos y creo que todos debemos comprender la tarea que hace el gobierno para poder resolver problemas tan acuciantes. Estoy totalmente de acuerdo con su excelente análisis, mi estimado doctor. Queremos agradecerle como medio de comunicación por su valiosa opinión acerca de la coyuntura nacional. Muchísimas gracias, mi estimado doctor, por haber aceptado la invitación que le hiciera a nuestro medio de comunicación. Igualmente a ustedes, les deseo que tengan un gran día y ojalá pronto pueda volver a visitar esa hermosa provincia de Santa Elena, para cuya constitución yo voté, porque era diputado del Congreso Nacional, consigné mi voto a favor de la provincialización y es una provincia a la que familiarmente estoy unido por una razón. El aeropuerto de Salinas lleva el nombre de mi bisabuelo, el general Ulpiano Páez, que fue arrastrado, asesinado y masacrado junto a Eloy Alfaro. Ayer, 28 de enero, se cumplieron 114 años de esa masacre. Y siempre que he ido al aeropuerto de Salinas o que he ido a Salinas, paso mirando con mucho orgullo el aeropuerto que lleva el nombre de ese héroe del liberalismo, con la particularidad de que es en Salinas en donde se le ha rendido el justo tributo a la vida ejemplar que él tuvo como militar hasta los 57 años de edad, edad en la que fue él asesinado junto al general Eloy Alfaro. Así que esto también le quiero comentar como un tema personal que me une con la provincia de Santa Elena. Gracias, mi estimado doctor, por su amabilidad y su predisposición para nuestro medio de comunicación. Amigos, son las 8 de la mañana con 33 minutos, 8 de la mañana con 33 minutos. Antes de irnos con nuestra pausa publicitaria, vámonos con excelentes recomendaciones. Atención, amigos, esta recomendación importante. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional, se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Son las 8 con 34 minutos.